¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy tenemos dos temas muy interesantes. Así es, el día de hoy vamos a abordar la medicina interna. Así que sin más, vamos con la primera nota. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad de las vías aéreas que se caracteriza por la dificultad de la movilización del aire, especialmente durante la expiración. La principal causa del EPOC es la inhalación de humo de tabaco, que afecta a los fumadores activos, pero también tiene consecuencias para los fumadores pasivos. Factores genéticos y ambientales también influyen en el desarrollo de esta enfermedad. La dificultad de la movilización del aire se manifiesta especialmente durante la actividad física. A medida que la enfermedad evoluciona, la sensación de ahogo se produce con esfuerzos cada vez más pequeños. El EPOC es una enfermedad compleja, muy prevalente y en la actualidad es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud anticipa un incremento de mortalidad en pacientes con EPOC, de manera que será la tercera causa de muerte en el mundo para el año 2021. Esta enfermedad no tiene un diagnóstico clínico específico, dado que los síntomas pueden ser comunes a otras enfermedades pulmonares. Los síntomas más frecuentes son dificultad respiratoria al esfuerzo, que muchas veces es progresiva, tos frecuente, ruidos respiratorios y expectoración diaria. Es importante consultar a un médico si es que presenta estos síntomas, ya que pueden ser confundidos con los del coronavirus, que tiene un cuadro clínico similar al del EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la primera patología que tenemos el día de hoy. Entonces vamos a desglosar un poco esta frase. Enfermedad pulmonar quiere decir que va a ser una patología que se va a dar netamente en los pulmones, ¿cierto? Obstructiva. Recordemos que el pulmón tiene un segmento de tubos de PVC, una especie de tubos de PVC que se llaman bronquios, ¿cierto? Y los bronquios van a terminar en un saco pequeño al final que se llama el alveolo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar en la enfermedad pulmonar obstructiva? Va a pasar que uno de estos tubos, uno de estos bronquios o varios, empiezan a obstruirse, empiezan a, digamos, disminuir su calibre, ¿cierto? Y si disminuyen su calibre, no vamos a poder respirar de manera correcta. Y la última palabra es crónica, ¿cierto? Quiere decir que es durante el tiempo, no es una enfermedad que dure poco tiempo, es una enfermedad de larga data. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también llamada EPOC, es una enfermedad que va a bloquear, va a obstruir el pulmón y no va a permitir que una persona respire correctamente en un largo periodo de tiempo. Ahora, para hablar un poquito más acerca de esta enfermedad, vamos a conocer los factores de riesgo que predisponen a una persona a tener esta enfermedad que se llama EPOC, ¿no? Dentro del principal factor de riesgo tenemos el tabaquismo, ¿no? Como muchos de nosotros sabemos, el fumar daña mucho los pulmones, así que el 99% de personas que fuman tienen un riesgo en este caso, de tener EPOC, ¿no? De este 99%, el 15% de personas van a desarrollar esta enfermedad. Por eso es que es muy importante evitar el fumar, ¿no? Dentro de los otros factores de riesgo que tenemos una enfermedad que se llama el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Esta es una, digamos, alteración genética que va a producir que no se produzca una proteína que es muy importante para proteger, en este caso, los pulmones y el hígado, ¿no? Otro factor de riesgo que tenemos también es la fibrosis quística, que es una enfermedad que afecta a los pulmones, que afecta al sistema digestivo y a veces también a la piel. Entonces es muy importante que si presentamos alguna de estas enfermedades, recurrir a un especialista para que nos pueda evaluar y siempre evitar el tabaco. Si vamos a hablar netamente de las causas del EPOC, existen muchísimas, ¿no? Toda cosa que da o toda entidad que daña el pulmón es potencialmente un factor de riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, podemos dividir esta enfermedad en dos grandes tipos clínicamente hablando. La primera, que se llaman las enfermedades de tipo enfisema, ¿no? Que van a dañar netamente a los alveolos, al parénquima, a todo el pulmón en sí, al tejido pulmonar. Y las enfermedades bronquiales o las bronquitis crónicas, que como su nombre lo dice, van a inflamar y van a dañar netamente al bronquio.
Hay que diferenciar esto, ¿no? Hay algunas enfermedades que van a atacar este tubo de PVC, este bronquio, y van a disminuir su calibre. Y hay enfermedades que van a atacar a estos sacos alveolares, ¿no? A estas partes finales del tubo de PVC que se llaman alvéolos. Entonces, diferenciando eso, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. Todos los tipos de EPOC se van a caracterizar por una tos continua. Es una tos sin producción, sin flema, es una tos seca, ¿no? Que va a estar continuamente en el paciente durante toda la enfermedad. Además de eso, va a existir una disnea. ¿Qué significa disnea en el término médico? Una disnea es una dificultad para respirar, ¿no? Si nosotros normalmente una persona adulta en reposo debería estar respirando de 16 a 20 veces por minuto. Una persona con disnea va a incrementar este ritmo, va a respirar de repente unas 24 o 25 veces por minuto porque le cuesta respirar, ¿no? Recordemos que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay una obstrucción de los bronquios, una obstrucción de estos alvéolos y no va a poder entrar el aire normalmente. Por lo tanto, voy a tener que respirar más veces para poder satisfacer a mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, esas son las dos manifestaciones pulmonares más importantes del EPOC. Tanto la tos, que no es productiva, es una tos sin flema, y una dificultad para respirar. Claro, ahora tenemos que saber de que el EPOC es una enfermedad progresiva, es decir, que va a seguir su evolución a pesar de recibir un tratamiento. Entonces es muy importante saber cómo prevenirla y tratar de evitarla, ¿no? Dentro de la prevención tenemos evitar fumar, ¿no? Como les mencioné, el tabaco, el fumar trae muchas enfermedades que hemos hablado anteriormente. Pero es muy importante evitar el tabaco en este caso porque también aumenta el riesgo cardiovascular, es decir, ciertas enfermedades también cardíacas. También es muy importante llevar una vida saludable. Como siempre hemos repetido, es muy importante una dieta saludable y también hacer ejercicio para mantener el cuerpo sano. Así es, y en el EPOC, además de estas manifestaciones de la tos sin producción y de la dificultad respiratoria, hay veces que las bronquitis, como el bronquio está inflamado, la reacción del cuerpo es producir moco. Y este moco, al momento de toser, va a salir expectorado por la boca, ¿no? En forma de flema. Entonces sí puede haber algunos EPOC, algunas enfermedades pulmonares que traigan flema consigo, pero generalmente es una tos seca, una tos continua pero seca. Ahora, este EPOC debe recibir tratamiento durante todo el tiempo porque es una enfermedad degenerativa. Es decir, que no es que esté estancada en una sola etapa por mucho tiempo, sino que poco a poco va degenerando el pulmón cada vez más, ¿no? Si es una enfermedad que ataca el bronquio, primero lo va a atacar en un 50%, pero conforme pasen los años va a ir desgastándose cada vez más ese bronquio hasta que deje de ser funcional. Y obviamente cuando el pulmón deja de ser funcional, la persona entra en un paro respiratorio. Entonces es muy importante recibir un tratamiento para EPOC. Ahora, muchas personas podrían decir que el EPOC se parece al asma, ¿no? Que actúan de forma parecida. Me falta la respiración, empiezo a toser. La diferencia es que en el asma el tratamiento es agudo, es una inflamación del bronquio, pero de manera aguda. Yo le doy un medicamento, el salbutamol, por ejemplo, ¿no? Los famosos Ventolin, le doy el medicamento y el paciente puede respirar nuevamente. En el EPOC es un poco más complicado porque es una inflamación crónica, por lo tanto no responde casi nunca a este medicamento que suele salvar a las crisis de asma. Entonces es muy importante acudir al médico cuando tenemos un EPOC. Ahora vamos a pasar a nuestra consulta de redes. ¿Sí? Ustedes nos han escrito tanto en Instagram como en Facebook, así que vamos con eso, vamos con las consultas de redes. Bien, antes de empezar con nuestras preguntas de redes, siempre queremos agradecer que estamos muy felices de poder contestar todas sus dudas. Recuerden que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo puedo diferenciar de un EPOC de un resfrío? Bien, es una pregunta muy interesante. Acordémonos que el resfrío es una infección, ¿sí? Casi siempre viral, ¿no? Entonces el resfrío va a tener una sintomatología de tos, va a tener una sintomatología de fiebre, estornudos, malestar general, ¿no? Moco. Y se resuelve en unos 4 a 6 días sin ningún medicamento. En cambio, el EPOC es una tos constante, que no tiene fiebre, que no hay moco, que no hay estornudos. No es una infección, es una enfermedad netamente del pulmón. Entonces la sintomatología va a ser distinta. Si bien es cierto va a haber tos, no va a haber moco, como les dije, no van a haber estornudos. Entonces hay que tener eso en cuenta y recordemos que el EPOC es una enfermedad crónica, por definición, ¿no? Dura muchos meses, dura toda la vida. En cambio el resfrío es una enfermedad bastante aguda. Entonces hay que tener en cuenta eso para diferenciarlos. La segunda pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿puedo sentir dolor en el pulmón?
Bien, esa es una pregunta muy interesante y tenemos que saber que el pulmón en sí como órgano no, digamos, no produce dolor si es que tiene alguna afección, pero hay una capita muy delgadita que se llama pleura que recubre el pulmón y esta sí es capaz, digamos, de producir dolor si es que está afectada. Entonces el pulmón en sí no produce dolor, pero si es que se llega a afectar esta capa que cubre el pulmón, sí se puede sentir dolor. La tercera pregunta que tenemos es, ¿el EPOC tiene cura o el tratamiento es para siempre? Excelente pregunta. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como dijimos, es una enfermedad degenerativa progresiva, ¿no? Va degenerando el pulmón progresivamente durante toda la vida. El EPOC no tiene una cura, es una enfermedad que es incurable, valga la redundancia, pero tiene un tratamiento que puede hacer que vaya degenerándose más lentamente. Entonces es importante que si tenemos esta sintomatología de tos constante, de falta de aire, acudamos a un médico, a un neumólogo, a un médico internista a que nos ayude a darle tratamiento a este EPOC, ¿no? Para que sí, se va a ir degenerando, pero va a ir degenerándose cada vez en menor tiempo, ¿cierto? Vamos a ir espaciando un poco y vamos a ir disminuyendo los síntomas. Gracias a todos los que nos escriben por redes sociales. Nuevamente recuerden que estamos en Instagram y en Facebook como UCI Salud y estamos listos a resolver sus dudas. Ahora vamos a ir a una pausa porque después venimos con un especialista, una médico internista, para seguir conversando sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nos vemos después de la pausa. Bien, el día de hoy para hablar un poquito más acerca del EPOC, la enfermedad obstructiva crónica, hemos traído a un especialista, así que vamos con el invitado. Genial, para seguir hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, está con nosotros la doctora María Gabriela Pérez. Ella es médico internista de la clínica Mega Salud Universal. Doctora, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, doctora, por el tiempo, por estar compartiendo con nosotros para conversar un poquito más con todos sobre esta enfermedad que cada vez es más prevalente, ¿no? Doctora, como siempre, para seguir conversando, hemos hablado en el bloque anterior con todos un poco cuáles son los síntomas, los signos del EPOC, pero nos dificulta un poco entender el tratamiento. Más o menos, ¿cómo se maneja a una persona con EPOC, doctora? Ya, muy bien. Bueno, efectivamente esto es una enfermedad, como sus siglas lo definen, como una obstrucción crónica de las vías respiratorias superiores e intermedias. En este caso, el paciente se comporta en muchas de las oportunidades como un asmático crónico, con algunos cambios fisiopatológicos, pero básicamente cursan con periodos de remisión y exacerbación, es decir, en algunos momentos tienen crisis de broncoespasmo y en algunos momentos el paciente está relativamente normal. Esto también va a depender de la severidad de los síntomas. El tratamiento consiste en usar broncodilatadores de forma crónica. Dependiendo de la clasificación funcional, es decir, de la severidad de esta enfermedad obstructiva, el paciente va a usar broncodilatadores de acción corta o de acción prolongada casi a diario. Algunos pacientes tienen que usarlo a diario porque si no van a andar siempre en su vida diaria con cuadros de obstrucción de las vías respiratorias, o sea, se va a comportar parecido a un asma bronquial. Entonces, se usan los broncodilatadores, tal cual como se usan los asmáticos en este tipo de pacientes, asociado a algunos esteroides inhalados. Es decir, es la combinación del broncodilatador con el medicamento que se usa para desinflamar las vías respiratorias, que son los esteroides inhalados. En los casos de exacerbación, es decir, cuando el paciente se infecta o cursa con infecciones respiratorias, entonces allí hay que asociar antibióticos
y algunos mucolíticos que ayuden a fluidificar inclusive la mucosidad que se acumula en los bronquios, y bueno, el paciente mejora sus síntomas respiratorios. Pero en líneas generales necesitamos usar broncodilatadores, esteroides inhalados, antibióticos y fluidificantes y expectorantes. Eso es lo que se usa en este tipo de pacientes. Claro, doctora. Doctora, una pregunta. Si bien es cierto, casi todos digamos, las personas pueden estar predispuestas a tener una infección o tal vez una neumonía, ¿no? ¿Qué tan, digamos, frecuente es una neumonía o una infección en las vías respiratorias bajas en los pacientes que tienen esta enfermedad, en los pacientes que tienen el EPOC? Realmente es bastante frecuente, porque el hecho de que el paciente tenga una alteración en todo lo que es la arquitectura del árbol bronquial, que los hace susceptibles a que las bacterias que entran por la nariz cuando nosotros inhalamos, o sea, respiramos de forma habitual, se queden atrapadas en las vías respiratorias en vez de ser expulsadas de las vías respiratorias por el aparato ciliar o todo esas estructuras anatómicas responsables de limpiar nuestro árbol bronquial. Y entonces estos pacientes suelen cursar con infecciones respiratorias a repetición. Mientras más severa sea el compromiso pulmonar en los pacientes, más riesgo tiene de desarrollar neumonía a repetición. ¿Cómo la sospechamos? El paciente que habitualmente tiene cierto grado de disnea o disnea leve, que de forma súbita, progresiva, comienza a presentar un incremento de esa disnea, o presenta fiebre, o la expectoración es mayor que la que habitualmente el paciente presenta. Entonces en estos casos debemos sospechar que hay una bacteria colonizando o infectando las vías respiratorias, y pues es necesario hacer los estudios pertinentes para corroborarlo y por supuesto tratar con antibiótico-terapia. Como usted mencionaba, doctora, que las personas con EPOC son más propensas a desarrollar esas infecciones en el caso de la neumonía, ¿qué otras cosas va a pasar con este paciente que tiene EPOC, doctora? Digamos, ¿cómo va a cambiar su vida debido a esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Por ejemplo, ¿va a poder hacer ejercicio con regularidad o se va a ahogar o de repente va a necesitar ayuda para poder hacer las cosas del día a día? ¿Cómo se va a ver mermada la actividad del paciente con EPOC? Indudablemente que sí. Hay un cambio que suele ser progresivo en la tolerancia al ejercicio físico. Y el ejercicio físico va desde la actividad diaria habitual, como caminar dentro de la casa, cepillarse los dientes, bañarse, peinarse, alimentarse o vestirse, hasta actividades un poco más exigentes como subir o bajar escaleras, caminar rápido o inclusive trotar. Estos pacientes tienen una modificación total en su estilo de vida, y esta alteración va a depender del nivel de afectación pulmonar que tenga el paciente. Esto se mide a través de un estudio que se llama espirometría, en donde se miden los volúmenes pulmonares y se ve qué grado de afectación de las vías respiratorias tiene el paciente. Dependiendo de ese grado de afectación, el paciente va a tener mayor o menor compromiso en su actividad diaria, en los ejercicios, como ya lo he mencionado. Entonces, esa es una de las cosas que se ve en este tipo de pacientes. Una disminución a la tolerancia al ejercicio físico. Y otra de las cosas que aparece es que el paciente, por ejemplo, tolera los cambios bruscos en las concentraciones atmosféricas de oxígeno, los afectan rápidamente porque no son capaces de adaptarse fisiológicamente, es decir, su cuerpo no se adapta a la disminución de la concentración ambiental de oxígeno, y entonces hacen hipoxia en forma rápida. Hipoxia significa que bajan sus niveles de oxígeno en sangre, el paciente se pone cianótico o con mucha dificultad para respirar cuando está en ambientes así. Por ejemplo, aquellos ambientes donde hay una altura considerable, ¿no? Entonces, y la tercera cosa que cambia en la vida de estos pacientes es, su capacidad para ser productivos, trabajar, ¿no? Porque eso implica, obviamente, utilizar sus pulmones para respirar en cualquier actividad que implique
actividad física, el paciente disminuye considerablemente esa capacidad para tolerar el ejercicio y eso afecta su vida laboral. Claro, Entonces, doctora. esas son las cosas. Claro, doctora, hay que tener en cuenta en este caso de que sí va a haber un cambio en el estilo de vida, digamos, casi toda la vida del paciente. Y doctora, yo le quería preguntar, con respecto al tratamiento, ¿esa es una enfermedad que se puede llegar a curar o es un tratamiento que tiene que durar, digamos, de por vida? Y si es que la persona no sigue el tratamiento como debería de seguirlo, ¿qué complicaciones se podrían presentar? Realmente no hay curación para ello, pero sí hay control, ¿no? Es decir, tú con los tratamientos broncodilatadores y antiinflamatorios y esteroides que le da al paciente, mejoras la funcionalidad de los pulmones. Entonces, el paciente respira mejor, disminuye sus crisis de broncoespasmo, tiene disminución de los episodios de acumulación de secreciones, le hace fisioterapia respiratoria al paciente, lo enseñas a vivir con la enfermedad, más esta enfermedad no se cura. ¿Qué pasa cuando el paciente no sigue tratamiento, que básicamente es para mejorar los síntomas? El paciente normalmente se complica con episodios cada vez más frecuentes de broncoespasmo, de disminución de la luz del árbol bronquial. El paciente respira con más dificultad y, por supuesto, tiene más riesgo de presentar paradas y complicaciones infecciosas y paradas respiratorias. O sea que el paciente finalmente va a evolucionar a un estado avanzado de la enfermedad y la persona finalmente puede fallecer. Bien, doctora, ha sido muy ilustrativa toda la explicación que nos ha dado. Creo que hemos entendido la importancia del tratamiento y en qué consiste. Le agradecemos mucho por su tiempo y la comprometemos para estar en el siguiente bloque con nosotros. Ya, muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora María Gabriela Pérez. Y ahora vamos con la siguiente parte de nuestro programa, vamos con el bloque COVID. Para nuestro bloque COVID del día de hoy tenemos una afirmación, una pregunta que nos va a ayudar Sofía a resolver un poquito. Y es la siguiente: el virus del COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas húmedos y climas cálidos. ¿Será eso cierto? Bien, se ha demostrado, o hay varios, bueno, mejor dicho, no hay estudios que demuestren de que el COVID en este caso se propaga más en lugares que tienen climas húmedos o lugares que tienen climas cálidos. No se propaga de manera igual en todas las zonas digamos, del mundo. Entonces, si es que nosotros estamos en una zona donde ya se reportaron casos de COVID o vamos a viajar a una zona donde hay casos de COVID, es muy importante siempre mantener nuestros equipos de protección personal, ¿no? Ya sea la mascarilla, también el protector facial, tal vez también mantener siempre el lavado de manos, ¿no? Es muy importante mantener las medidas de bioseguridad para evitar un contagio. No importa si es que estamos en una zona de un clima cálido o un clima, digamos, frío, pero sí si es que se han reportado ya casos del COVID-19. Así es, importante siempre mantener nuestras medidas de protección personal para evitar futuros contagios, no solamente con nosotros, sino también con la gente que nos rodea. Ahora vamos a ir a una pausa y después de la pausa venimos con un tema nuevo aquí en UCI Salud. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. El lupus es una enfermedad autoinmunitaria sistémica que se presenta cuando el sistema inmunitario de tu organismo ataca tus propios tejidos y órganos. La inflamación causada por el lupus puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso tus articulaciones, piel, riñones, células sanguíneas, cerebro, corazón y pulmones. Aparentemente, las personas que tienen una predisposición hereditaria para contraer lupus podrían contraer esta enfermedad al entrar en contacto con algo en el entorno que pueda desencadenar el lupus. Sin embargo, en la mayoría de casos se desconoce la causa de esta enfermedad. Algunos posibles desencadenantes son los siguientes: luz solar,
La exposición al sol podría ocasionar lesiones de lupus en la piel o desencadenar una respuesta interna en las personas propensas. Infecciones. La existencia de una infección puede iniciar el lupus o provocar la recaída en algunas personas. Medicamentos. El lupus puede desencadenarse por determinados tipos de medicamentos para la presión arterial, anticonvulsivantes o antibióticos. No hay dos casos de lupus exactamente iguales. Los signos y los síntomas pueden ser repentinos o aparecer lentamente. Pueden ser leves o intensos, temporales o permanentes. Y estos pueden ser los siguientes: fatiga, fiebre, una erupción en forma de mariposa en el rostro que abarca las mejillas y el puente de la nariz, o erupciones en otros lugares del cuerpo, dedos, manos que se vuelven blancos o azules cuando se exponen al frío o durante situaciones de estrés, cefalea o dolor de cabeza, desorientación, pérdida de la memoria y falta de aire. Finalmente, existen algunos factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad, como por ejemplo, el sexo. Las mujeres son más propensas a desarrollar esta patología. La edad, aunque el lupus afecta a personas de todas las edades, se diagnostica con mayor frecuencia en personas entre 15 y 45 años. Como vimos en la nota, el segundo tema que vamos a tocar el día de hoy es el lupus eritematoso sistémico, más conocido como solamente lupus, ¿no? Esta es una enfermedad autoinmune, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro propio sistema inmune empieza a atacar nuestro cuerpo, ¿no? Y es sistémico porque puede atacar diferentes órganos. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de las causas de este lupus y cuáles son los factores de riesgo. Bien, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, como explicó Sofi, en la cual, por alguna razón, el cuerpo detecta las células o ciertas células de ciertos órganos como extrañas. Entonces, nuestro cuerpo, al detectar células extrañas, va y las ataca, las quiere expulsar del cuerpo, las quiere matar, las quiere lisar, las quiere destruir. Entonces, eso es lo que pasa netamente en el lupus eritematoso sistémico, en una enfermedad autoinmune. Ahora, como explicó Sofi, este lupus eritematoso sistémico puede atacar cualquier sistema o cualquier órgano del cuerpo. ¿Sí? Es muy importante saber eso porque las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo de eso. Pero eso lo vemos más adelante. Hay algunos factores de riesgo que predisponen más al lupus. El primero de ellos es el sexo. Las mujeres son más predispuestas a padecer de lupus, no se sabe el por qué, pero hay más mujeres que tienen lupus a los hombres. Primer dato. El segundo de ellos es que si tenemos familia o tenemos historial de familiares cercanos que hayan tenido lupus eritematoso sistémico, nosotros también vamos a estar más predispuestos porque hay cierta carga genética que se va contagiando, o que se va dando de generación en generación. Entonces, segunda cosa que tener en cuenta. Número 3 es la raza. Se ha visto que los pacientes o las personas de raza negra van a tener más predisposición al lupus que las personas de raza de repente latina, asiática o caucásica. Entonces la raza negra, tercer factor de riesgo. Y el cuarto de ellos son algunos factores ambientales. Como casi todas las enfermedades autoinmunes, hay algo que desencadena el evento. Hay un estímulo externo que va a desencadenar toda la enfermedad. Y pueden ser distintos al igual que en el asma. En el asma puede ser, por ejemplo, partículas de polvo, partículas de ácaros, de repente el cambio de clima, una infección. En el lupus eritematoso sistémico se ha visto que la luz ultravioleta, la luz del sol, puede desencadenar este evento. También hay otros factores como los fármacos. Hay algunos fármacos, sobre todo la hidralazina, que van a desencadenar este episodio del lupus, ¿no? Entonces cada paciente tiene un desencadenante, cada paciente es distinto, pero hay que identificar cuál es el desencadenante para no exponernos a él y evitar que la enfermedad siga su curso. Claro, ahora, como les hablé al inicio, esta es una enfermedad multisistémica, ¿no? Que puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, entonces va a producir diferentes signos y síntomas. Ahora vamos a conversar un poquito acerca de qué signos y qué síntomas se puede presentar, ¿no? Hablando generalmente, puede presentar, por ejemplo, fiebre, pérdida de peso, puede presentar también malestar general en una persona que se siente mal, que siente que el cuerpo tal vez le pesa, que se siente muy cansada, ¿no? Hablando ya un poco más específico sobre el sistema musculoesquelético, puede haber artritis, puede haber dolor muscular también. Entonces, siempre cuando una persona tiene artritis hay que tener mucho cuidado para, digamos, ubicar la causa, ¿no? Ahora, hablando un poquito acerca de las manifestaciones cutáneas, es decir, las manifestaciones de la piel, se puede producir un eritema en alas de mariposa. ¿Qué significa esto? Que se produce, digamos, una coloración media rojiza en las mejillas, ¿no? También se puede provocar ciertas úlceras orales o úlceras también en la piel y hay mucha sensibilidad al sol.
Es decir, que si una persona con lupus se expone al sol, va a producirse un eritema generalizado, se puede empezar, digamos, a crear ciertas lesiones en la piel. ¿No? Ahora, hablando acerca de las manifestaciones neurológicas, ¿no? Tenemos ciertos trastornos, digamos, psiquiátricos, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, que también se pueden presentar, ¿no? Inclusive también se puede presentar deterioro cognitivo, que es decir, que las personas van a perder su función del habla, su función de memoria. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad, ¿no? Otras de las manifestaciones que también se pueden presentar, por ejemplo, hablando del corazón, es un fenómeno de Raynaud, ¿no? Que es cuando una persona siente frío y usualmente las extremidades, no tanto las manos como los pies, los dedos, se ponen de color morado, ¿no? Ahora, hablando sobre el riñón, se puede producir una nefritis lúpica, ¿no? Que es cuando se causa, en este caso, un daño renal que puede producir, en este caso, orina con sangre, puede producir ausencia de la orina, o inclusive puede producir algunos otros síntomas que también se relacionan con el riñón, ¿no? Ahora, hablando sobre el sistema gastrointestinal, que vendría a ser todo el tubo digestivo, tenemos diarrea, que puede producir diarrea, puede producir también ausencia de apetito, puede producir también náuseas y hasta inclusive también vómitos. Bien, entonces como hemos escuchado, la nefritis lúpica, el lupus eritematoso sistémico va a tener manifestaciones en distintos órganos del cuerpo, ¿no? De repente en las articulaciones, de repente en el sistema gastrointestinal produciendo diarreas, en el corazón, en el riñón. Entonces es una enfermedad que puede actuar a cualquier nivel, ¿no? Sistémico, a cualquier nivel del cuerpo. Entonces es muy importante estar atentos a manejar esta enfermedad. El lupus eritematoso sistémico no tiene cura, es una enfermedad que dura toda la vida, pero que se puede controlar, sobre todo con inmunomoduladores, ciertas pastillas y corticoides que te van a ayudar a controlar esta enfermedad. Ahora, al, digamos, darte estas pastillas, al darte ese tratamiento, el sistema inmune va a disminuir, ¿no? Tus defensas van a disminuir porque es una reacción adversa al medicamento. Entonces, ¿qué complicaciones pueden haber en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico? Primero que nada, como explicó Sofi, la nefritis lúpica. ¿Qué es esto? Itis, sufijo de inflamación. El riñón, las células del riñón se empiezan a inflamar. Y si se inflama el riñón, deja de funcionar. Y a eso le llamamos insuficiencia renal. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes del lupus eritematoso sistémico es la insuficiencia renal. El riñón deja de funcionar, deja de filtrar y podemos ver hematuria, sangre en la orina, podemos ver nuestra orina totalmente espumosa, totalmente amarilla, ¿no? Entonces, esa es una de las principales complicaciones del lupus. Otra complicación es la vasculitis, la inflamación de los vasos sanguíneos, ¿no? Por diferentes mecanismos, las arterias empiezan a inflamarse cada vez más y eso va a producir distintos síntomas y signos en el paciente. Otra cosa que puede ocurrir son que estemos más propensos a infecciones, ¿no? Como hablamos, el sistema inmune está disminuido, el sistema de defensa está deprimido y las infecciones, los microorganismos, las bacterias, los virus van a ver esta oportunidad de entrar a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no va a poder batallar de forma correcta porque estamos disminuidos en defensas. Entonces, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad muy seria que puede atacar cualquier parte del cuerpo y tiene complicaciones también muy serias, como hemos escuchado. Entonces, es importante que si nosotros sufrimos de este lupus, vayamos a un reumatólogo, vayamos a un médico internista a que nos revise, a que nos dé un tratamiento y, sobre todo, ubicar la fuente, ubicar qué cosa es lo que está desencadenando esta enfermedad para poder controlar las manifestaciones. Ahora vamos a pasar a la consulta de redes que ustedes nos han hecho tanto por Instagram como por Facebook, así que vamos con eso. Bien, antes de empezar con las preguntas de redes, como siempre nosotros queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito para poder contestar sus dudas. Recuerden que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud y ahí nos pueden dejar sus preguntas o también los temas que quisieran que toquemos. La primera pregunta que tenemos es, ¿a partir de qué edad puedo contraer lupus? Bien, es una excelente pregunta porque la incidencia máxima del lupus se encuentra entre los 15 y los 45 años de edad y sobre todo en mujeres, ¿no? Como ya hemos hablado. Entonces, puedes contraer lupus a los 15 años, a los 20, a los 25, la incidencia máxima es entre los 15 y los 45. Sin embargo, se ha visto que hay más mujeres o que el lupus tiene mayor incidencia en mujeres mayores de 30 años, ¿sí? La manifestación es a partir de los 15 hasta los 45, pero la incidencia máxima es a partir de los 30 años y sobre todo en mujeres. La segunda pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿el lupus puede causar artritis? Bien, esa es una pregunta muy importante porque la respuesta es sí.
¿no? Digamos que una de las manifestaciones del lupus es la artritis. Entonces, como sabemos que es una enfermedad autoinmune, en este caso nuestros anticuerpos, nuestro propio sistema inmune, va a empezar a atacar nuestras articulaciones y va a producir la artritis, ¿no? Va a producir la inflamación de estas articulaciones. Entonces, es muy importante de que si es que, digamos, nosotros tenemos artritis, siempre descartar la causa, ¿no? Porque puede ser una artritis por una infección, puede ser una artritis por cualquier otro motivo, pero también podría ser una artritis por lupus. Esta, digamos, causa siempre va a ser indicada por el médico tratante. La tercera pregunta que tenemos es, ¿el lupus es hereditario y o genético? Bien, excelente pregunta. El lupus tiene un componente genético, sí. Y como hablamos en un principio, uno de los factores de riesgo para desarrollar lupus es que alguien en la familia cercana haya tenido esta enfermedad, porque sí hay un componente que puede pasar de generación en generación. No es que si alguien de mi familia lo ha tenido, obligatoriamente lo voy a tener yo, pero sí es un factor extra de riesgo. Entonces la respuesta es sí. Gracias a todos a los que nos escriben por las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook, recuerden, siempre nos pueden escribir por ahí, estamos felices de contestar sus dudas por acá. Ahora vamos a hacer una pausa y después de ella vamos a regresar con un especialista, con una doctora médico internista, con la cual vamos a seguir conversando un poquito sobre el lupus eritematoso sistémico. Nos vemos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Para seguir conversando un poquito más sobre lupus, vamos con el invitado. Así es, para hablar un poquito más acerca del lupus, estamos con la doctora María Gabriela Pérez, ella es médico internista de la Clínica Medasalud Universal. Bienvenida nuevamente, doctora. Buenas tardes, nuevamente gracias por invitarme. Gracias por su tiempo, doctora. Y para comenzar a conversar un poquito acerca del lupus, la primera pregunta que tenemos, doctora, es más o menos ¿cómo es el tratamiento de una persona que ya está diagnosticada con el lupus? Bien, el tratamiento del lupus eritematoso sistémico consiste en mantener al paciente sin las crisis o exacerbaciones de la enfermedad. Y para ello deben usarse unas drogas controladoras de la enfermedad. Y una de ellas, o tal vez el pilar fundamental de este grupo de medicamentos, son los esteroides. Los esteroides disminuyen la aparición de síntomas y las exacerbaciones de la enfermedad. Entonces deben usarse esteroides por vía oral o por vía parenteral. Las otras drogas que se utilizan para controlar la enfermedad son las drogas modificadoras o inmunomoduladores. Tenemos, por ejemplo, la hidroxicloroquina, la cloroquina, que son medicamentos ya bastante conocidos en la sociedad, porque, bueno, entre otras cosas, han sido utilizados en los pacientes con COVID. Y básicamente se usa porque tiene un gran poder inmunomodulador del sistema inmunológico, básicamente. Y los otros medicamentos que pueden utilizarse son la azathioprina, el micofenolato de mofetil y otras drogas especiales que se llaman biológicos, como el rituximab, como el belimumab, que no lo tenemos todavía en el país, pero que son drogas especializadas en el control de este tipo de enfermedades autoinmunes. Y básicamente estas drogas nos constituyen el centro o tal vez la columna vertebral en el tratamiento de los pacientes con lupus, pero también existen otras medidas que deben utilizarse para que el paciente no caiga en las crisis, como por ejemplo evitar la exposición al sol, usar bloqueador solar. El paciente debe tener una vida tranquila, debe evitar el estrés, alimentarse de forma saludable, hacer ejercicio, hacer higiene mental, higiene psicológica y bueno,
Otros medicamentos que se usan para controlar algunos síntomas, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, que ayudan a mejorar los síntomas de dolores musculoesqueléticos, y algunas otras medicamentos que también se usan para evitar las complicaciones del uso de todos estos medicamentos que les acabo de mencionar. Importante, doctora, mencionar que se usan varios medicamentos para poder controlar el lupus en un punto que posteriormente puede estar controlado y no necesariamente la persona va a tener que usar toda esta cantidad de medicamentos, pero que sí es importante saber de que tienes que acudir a un médico inmediatamente porque es una enfermedad que debe controlarse, si no puede degenerar muchos órganos del cuerpo, como hemos hablado en el bloque anterior con todas las personas que nos escuchan. Ahora, doctora, ¿qué pasa con las pacientes que están embarazadas? ¿No? Sabemos que el lupus ataca netamente a distintos órganos por medio de algunos anticuerpos, algunas reacciones inmunológicas. ¿Es posible que una persona que esté embarazada pueda traspasarle esta enfermedad a su hijo? Mire, realmente lo que ocurre durante el embarazo es que aumenta la producción de anticuerpos y la persona tiene riesgo de que la enfermedad se exacerbe porque la presencia del feto del feto in útero se considera como un cuerpo extraño, y cuando la madre sufre de lupus, la enfermedad puede exacerbarse durante la enfermedad. Entonces, la paciente tiene más riesgo de complicaciones y de afectación de órganos por el lupus durante el embarazo. Pero no es una enfermedad transmisible directamente, no como en los casos de enfermedades infecciosas que atraviesan la placenta y se infecta el feto. En este caso estamos hablando de una enfermedad que tiene una condición distinta, como es la transmisibilidad genética, ¿no? La predisposición genética por la transmisión de los genes de generación a generación. Entonces, no es que el hijo de una madre con lupus va a nacer con lupus, necesariamente, sino que algunas complicaciones podrían aparecer en el feto como consecuencia del paso de los anticuerpos de la madre a través de la placenta, y que finalmente pueden afectar ciertos aspectos de la salud del feto. Pero eso no significa que que el bebé, el recién nacido, vaya a tener en forma permanente el lupus. Claro. No sé si me comprendieron. Sí, doctora, muchas gracias por su explicación. Como usted menciona, ¿no? El feto dentro de la madre, al momento de formarse, va a crear ciertos anticuerpos y eso va a favorecer, en este caso, una crisis, ¿no? Una crisis del lupus. Doctora, y aparte del embarazo, ¿qué otros factores podrían predisponer una crisis del lupus? Sí, son muchos. Por ejemplo, las infecciones, la exposición al sol. Las personas, por ejemplo, que les gusta ir a la playa, exponerse directamente a los rayos solares, porque quieren broncearse, esto es un elemento totalmente catastrófico, puede ser catastrófico en un paciente con lupus, porque los rayos ultravioletas producen la activación de algunos anticuerpos en la piel, y esto puede desencadenar no solamente una crisis de lupus cutáneo, sino también de lupus sistémico. Entonces, tenemos las infecciones, la exposición al sol, el embarazo, los traumatismos, el estrés emocional puede desencadenar una crisis de lupus también, por liberación de catecolaminas y exacerbación también de producción de anticuerpos. Entonces tenemos, doctora, que hay múltiples causas o múltiples desencadenantes de este lupus, al igual que en el asma, ¿cierto? Hay muchos factores que pueden desencadenar una crisis y es importante acudir a un médico para poder controlarlas. Ahora, sabemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que tampoco es tan extraña, ¿no? No es muy rara, tampoco es muy común, pero más o menos, ¿en qué edades aparece, doctora? ¿Es más frecuente tenerla de adolescentes, de jóvenes, o aparecen más hacia los adultos? Sí, correcto. Es una enfermedad que clásicamente afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, en una proporción de 9-1. Por cada 9 mujeres con lupus hay un caballero, ¿no? Y las edades están comprendidas entre los 15 y los 45 años de edad.
lo cual no quiere decir que antes o después de esta edad no pueda aparecer, ¿no? Pero la prevalencia es muy baja. Entonces, es una enfermedad que caracteriza primero la afectación a la mujer y en edad fértil. Como les dije, entre los 15 y 45 años aproximadamente. Porque está estrechamente relacionada con la producción de las hormonas sexuales femeninas. Claro, doctora. Le agradecemos mucho por su tiempo, doctora, por haber estado con nosotros en ambos bloques. Creo que ha sido una explicación bastante ilustrativa y creo que todos hemos salido con un poquito más de conocimientos el día de hoy sobre el lupus. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias a la doctora María Gabriela Pérez por estar con nosotros el día de hoy. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente bloque, que es el bloque de tips y mitos. Bien, para nuestro bloque de tips y mitos, el día de hoy tenemos un mito que Diego nos va a ayudar a desmentir o a confirmar, ¿no? El mito es: los alimentos light bajan de peso. ¿Será verdad o será mentira? Bien, es una excelente pregunta porque hay mucha discusión sobre esto. Los alimentos light no es que te bajen de peso, no es que yo me voy a comer un pan pita y baje de peso, sino que contienen menos calorías. Entonces, si yo consumo alimentos light, bajos en calorías, bajos en grasas, durante un tiempo prolongado, probablemente sí baje de peso porque mi consumo de calorías, de carbohidratos, de grasa va a ser menor. Pero en un tiempo largo, en un tiempo prolongado. No quiere decir de que si yo como una semana pampita, ya soy la persona más flaca del mundo. Nada que ver. Lo que sí es que los alimentos light, al tener menos carbohidratos, menos grasas saturadas, menos algunas cosas que te hacen subir de peso, va a ayudar a que tú no ganes peso en un tiempo prolongado, pero no en un tiempo tan pequeño. Bien, si bien es cierto, los productos light tienen menos calorías, y nos pueden en cierto punto ayudar a bajar de peso, digamos, hay ciertas personas que creen que porque es light se puede comer en mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, si antes comíamos un pan francés o tal vez dos panes francés, ya con un pan pita tal vez o con un pan integral, tal vez van a comer 5 o 6, ¿no? Que no es lo recomendable, ¿no? La idea de comer o consumir productos light y la idea de querer bajar de peso es consumir lo normal, digamos, lo que te indica tu nutricionista, pero siempre controlando las cantidades. Así es, entonces ya resolvimos este mito. Sabemos que los alimentos light no nos bajan de peso inmediatamente, sino que es algo progresivo que se tiene que dar en el tiempo. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el programa. Hemos aprendido bastante sobre diferentes temas. El lupus eritematoso sistémico, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ha sido un programa bien entretenido, Sofía. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, nosotros estamos muy felices de poder aportar un poquito con nuestros conocimientos, de poder compartir con ustedes. Y ya saben, nos pueden dejar cualquier duda, alguna recomendación tal vez de algún tema que quieran que hablemos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud. Así es, recuerden que estamos con ustedes de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Nos vemos mañana, que estén bien, cuídense mucho.